Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 6. Vamos a exponer las obligaciones que emergen de los actos jurídicos negociables y las obligaciones que derivan de los hechos jurídicos voluntarios. Los integrantes de este grupo son mi persona, Kelali Calle Gibana Karen, Calle Chura Luz Limber y Rocha y Melanie. Como un pequeño concepto, podemos decir que la declaración unilateral de voluntad es el acto jurídico negocial que se crea una obligación con cargo a una persona y por su sola voluntad. Por otra parte también, esto se encuentra en el Código Civil Boliviano, en el artículo 955, que nos dice que la promesa unilateral es una prestación, solo produce efectos obligatorios en los casos expresamente previstos por la ley. Es decir, que este dispositivo legal, como se puede apreciar, admite la eficacia y obligatoriedad de la promesa unilateral de manera limitada a los casos expresamente previstos por la ley. Por otra parte, también las especies de obligaciones por promesa unilateral. Bueno, esto según el Código Civil Boliviano, las diversas clases de obligaciones por promesa unilateral son las siguientes: la promesa de pago y reconocimiento de deuda. Esta se presenta como una manifestación unilateral de la voluntad con eficacia, obligatoriedad y también es desvinculada de una contraprestación como la obligación contenida en una letra de cambio o el pagaré, o también puede ser un cheque. Según la doctrina, el reconocimiento de la deuda no es un acto constitutivo de una obligación, sino un declarativo de ella. Por otra parte también, esto nos habla en el artículo 56 del Código Civil Boliviano, que nos dice que la promesa de pago y reconocimiento de deuda, la persona en favor del cual se hace por declaración unilateral promesa de pago o reconocimiento de deuda, queda dispensada de probar las relaciones fundamentales cuya existencia se presume salvo a prueba contraria. La promesa pública de recompensa. Bueno, estos son actos jurídicos unilaterales por los cuales el agente se compromete a satisfacer una prestación a favor de quien realice el hecho impuesto como condición. Por otra parte, también es en el artículo 957 del Código Civil Boliviano nos dice que la promesa pública de recompensa, quien mediante anuncio público promete alguna prestación en favor de alguien, ejecuta un acto, es decir, que queda obligado a cumplir lo prometido. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Voy a seguir con el tema número 18, que son las obligaciones derivadas de los hechos jurídicos voluntarios. Como primer punto, voy a explicar el concepto del enriquecimiento ilegítimo. Nuestra legislación civil ha adoptado la denominación del enriquecimiento ilegítimo a las relaciones jurídicas de los particulares donde se presentan situaciones en las que un patrimonio se enriquece en desmedro de otro. Ese desplazamiento algunas veces se produce con licitud, como en el caso de la donación o la venta, y otras veces se produce como modo ilícito, porque no sustenta la validez del enriquecimiento. Eh, Esta figura se la encuentra en el Código Civil Boliviano, en el artículo 961. La siguiente diapositiva, por favor. En el punto número 2 vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica. En definitiva, puede decirse que la naturaleza jurídica del enriquecimiento ilegítimo radica en que no es un acto lícito, ni ilícito, ni mucho menos un hecho natural, sino más bien es una situación jurídica que brota de un hecho jurídico. La siguiente diapositiva, por favor. En el tercer punto vamos a hablar sobre la acción in reverso. Actualmente se da este nombre a la acción que la ley aplica a aquella persona que ha experimentado sin justa causa o legítimo fundamento una disminución patrimonial a raíz del desplazamiento de un bien que ha salido de su patrimonio contra quien se ha beneficiado injustamente por ello.
Esta denominación se ha generalizado para identificar a la acción de restitución, con la cual se corrige o se rectifica todo enriquecimiento habido sin justa causa. El titular de esta acción es la persona que ha resultado empobrecida por el desplazamiento de bienes de un patrimonio a otro, y el deudor de la obligación de restituir es la persona beneficiaria de enriquecimiento. El objeto de esta acción es la restitución del bien o cosa desplazada al patrimonio enriquecido, o de su valor si es que no se llega a encontrar la cosa en el patrimonio o no fuera individualizable. La siguiente diapositiva, por favor. Y por último, les voy a hablar sobre los requisitos de procedencia de la acción in reverso. Para que prospere la acción restitutoria in reverso, es necesario la verificación de los siguientes requisitos. El primero, el enriquecimiento del demandado. Este consiste en la diferencia resultante entre el estado actual del patrimonio y el que presentaría si no hubiese ocurrido el injustificado e ilegítimo desplazamiento de valores. El segundo es el empobrecimiento del actor. Constituye la razón misma de ser del principio del enriquecimiento ilegítimo. Esta debe ser noción inversa al enriquecimiento. La tercera es la relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Estos elementos, entre ambos, se debe mediar como una correlación o una correspondencia. Pues el empobrecimiento debe ser efecto del enriquecimiento. Como cuarto requisito, la ausencia de causa. Es decir, que se tiene que haber producido sin causa o sin título legítimo o justificación legal para el desequilibrio patrimonial. Y por último, la carencia de otra acción directa para obtener la restitución. Es una condición que con mayor propiedad se la denomina como el principio de subsidiariedad. Esto supone que la acción funciona solo a falta de otra específica. Le paso la palabra a mi compañero Luis. Muy buenas tardes, compañeros. Siguiendo la exposición, bueno, el pago de la legislación boliviana, bueno, es el pago por error, que en el Código Civil boliviano es el artículo 966, que denomina lo indebido subjetivo, con la siguiente noción: quien creyéndose deudor por error excusable, paga una deuda ajena que puede repetir lo que pagó siempre el acreedor, que no se haya privado de buena fe del título de las garantías de crédito cuando la repetición no es admitida, cuando ha pagado se sustituye en los derechos del acreedor. Y también la excusabilidad, que es un error que consiste en caso de cualquier hombre que obre a mediana diligencia que no hubiera podido ser evitado. La restitución de casa determinada, de cosa determinada, es, bueno, de este modo se determinan los siguientes artículos que, bueno, en el Código Civil boliviano expresa, que es el artículo 968. Es la restitución de cosa determinada. Quien recibió indebidamente una cosa determinada queda obligado a la restitución en especie. La siguiente diapositiva, por favor. La gestión de negocios. La gestión de negocios existe una gestión cuando una persona realiza espontáneamente y sin haber sido encargado de ello. Y que, bueno, como principal, la gestión de negocios se define como un hecho jurídico en la virtud del cual una persona recibe el nombre de gestor, que se encarga voluntariamente o gradualmente de un asunto de otra persona, que recibe el nombre propietario con ánimo obligado y sin ser representante por mandato o ley y por convenio. La siguiente diapositiva, por favor. Fundamentos de la gestión de negocios. Bueno, en la actualidad, esta institución jurídica se mantiene como una fuente especial que es generadora de obligaciones, pero con base a una idea que es la función de solidaridad social. Bueno, según la moderna doctrina, que es la del derecho civil.
Elementos constitutivos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, elementos constitutivos es un gestor o varios que asumen por sí. La segunda sería la intención de actuar en interés de otro. La ausencia que expresa la prohibición del propietario. Y lo último sería el gestor debe tener la capacidad de contratar conforme al artículo 964. La siguiente diapositiva, por favor. Responsabilidad del gestor. Bueno, el gestor está obligado en emplear la diligencia de un buen padre de familia y debe continuar la gestión hasta que el propietario esté en condición o disposición de proveer en sí mismo. Y también está en el artículo 977, que es el gestor debe emplear la diligencia de un buen padre de familia y que es responsable por los daños que cause por su culpa, pero sin embargo los motivos son conducidos al encargarse el asunto que puede ser autorizar al juez de moderar el resarcimiento resultante. Y como último sería la responsabilidad del propietario, que bueno, el propietario cubre función es la de la utilidad que le haya proporcionado, que es en el Código Civil Boliviano, es el artículo 979, que el propietario cuyos negocios han sido útilmente administrativos debe cumplir con todas las obligaciones del gestor que ha contraído en su nombre. Gracias. Doctora, esta fue nuestra exposición del grupo 6. Gracias por su atención.